¿Qué tal? Bendiciones, hermanos, bendiciones, hermana. En esta oportunidad yo quisiera compartir la palabra de Dios con ustedes y lo vamos a hacer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 28. Dice así la palabra de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él, rendidos de sueño, mas permaneciendo despierto, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Hasta acá la palabra de Dios. Y vamos a meditar un poquito en esta reflexión que hoy quiero compartir con ustedes. Dice la palabra de Dios que 3 de los discípulos de Jesús subieron al monte a orar. Subieron a buscar de la presencia de Dios. Y era una costumbre de Jesús apartarse a orar y a buscar de la presencia de Dios, del Padre. Y vemos que en esta ocasión algo maravilloso ocurre. Dice que el rostro de Jesús tuvo otra apariencia y su vestido también. Dice que resplandecían. Y aparte de eso, se manifestaron con Jesús 2 varones más. Dice, los cuales eran Moisés y Elías. Nosotros sabemos que estos 2 varones fueron 2 siervos de Dios que Dios usó mucho a través de la historia. En el caso de Moisés, sabemos que Dios lo usó como un gran libertador para el pueblo de Israel cuando estaba oprimido a través de 400 años en la tierra de Egipto. Y Dios usa la vida de Moisés, primero llevándolo al desierto y preparándolo, y luego usando su vida con milagros tremendos. Sabemos que Dios usó su vida a través de esas plagas que vinieron a Egipto, y también Dios lo usó en el desierto mientras guiaba al pueblo a la tierra prometida. Sabemos que Dios abrió el mar a través de Moisés. También a través de Moisés hizo muchas otras maravillas, como el maná que descendía del cielo, como las codornices, como el agua de la roca. Y también Elías fue un profeta de Dios. Elías fue un hombre que era celoso de Dios, celoso de Jehová de los ejércitos. Y dice la palabra de Dios que él oraba y milagros ocurrían. Y en una oportunidad Dios le dio la autoridad de que solamente podía llover a través de su palabra. Y sabemos que Elías también en otra oportunidad se enfrentó a los profetas de Baal. Y en esa ocasión dice que los profetas de Baal colocaron un holocausto, y Elías dijo: bueno, el Dios que responda por medio del fuego, ese sea el Dios verdadero. Y los profetas oraron, se enloquecían, gritaban, no sé cuánto tiempo, y no pasó nada. Pero dice que Elías acomodó el altar que estaba desordenado, oró a Dios, y el fuego del cielo cayó, consumió el holocausto, consumió la leña, consumió hasta el agua que Elías había tirado ahí sobre la ofrenda, demostrando que Dios era solamente Jehová de los ejércitos. Pero vemos que estos 2 hombres, a pesar de ser usados por Dios, tuvieron falencias, se equivocaron. En el caso de Moisés, sabemos que se equivocó cuando Dios le mandó que dijera a la roca que brotara agua, y él se enojó y golpeó la peña y brotó el agua.
Y en otra oportunidad sabemos que Elías también tuvo un momento difícil en su vida donde él dudó. A pesar de haber visto la mano de Dios de manera gloriosa, a pesar de haber visto que el fuego descendía del cielo cuando él oraba, tuvo temor cuando una mujer le dijo que le iba a cortar su cabeza. Sabemos que la palabra de Dios nos dice que Elías, en la carta de Santiago nos dice que Elías era un hombre conforme a nuestras debilidades, conforme a nuestras pasiones. Y Elías era un hombre como nosotros. Y sabemos que nosotros tenemos fortalezas y tenemos debilidades también. Y Elías en aquel momento dudó y escapó de la presencia de esa mujer que lo había amenazado, como teniendo temor de que Dios no lo iba a proteger. Y estando allí en una cueva, temeroso, Dios le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Sabemos que estos dos hombres fueron usados por Dios, pero tuvieron falencias, tuvieron errores, se equivocaron, dudaron. Pero ¿sabe una cosa? Jesús nunca dudó, Jesús nunca se equivocó, Jesús jamás pecó, Jesús nunca dudó de su Padre, Jesús andaba seguro, porque Él estaba confiado en el Padre. Amén. Y dice que cuando en esta ocasión que estaban allí en el monte orando, aparece esta nube, dice que tuvieron temor de entrar en la nube, en la presencia de Dios. Y una voz que se oye de esa nube y dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd, escúchenlo a Él. Él es la voz de la verdad. Quizá los discípulos de Jesús estaban mirando a Moisés, a Elías y a Jesús, y quizá lo ponían en el mismo plano a los tres. Pero había algo que destacar aquí, y el Padre se encargó de eso. Moisés fue un hombre, Elías fue un hombre, pero Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Jesucristo es Dios hecho hombre. Así que se encargó el Padre de aclarar bien el tema y decirle: ustedes no pueden escuchar a hombres, tienen que escucharme a mí. Y si quieren escucharme a mí, yo estoy hablando por medio de mi Hijo amado. Y en este tiempo Dios nos está hablando, porque Dios sigue hablando. Su mano no se ha cortado, su voz se sigue escuchando a través de la iglesia, a través del mensaje de Jesucristo, a través de ese Jesucristo que vino a morir en la cruz del Calvario, para que tú y yo podamos ser salvos por medio de la fe. Así que, iglesia amada, a pesar de que las circunstancias que vivimos son oscuras, son difíciles, que podamos en este tiempo escuchar a su Hijo amado, a Él oír, dijo el Padre. Quizá escuchamos en este tiempo, no sé, a través de los medios de comunicación, incertidumbre, falta de trabajo, enfermedad. Escuchamos sobre la pandemia, que no saben a veces cómo salir, cómo vamos a salir. ¿Sabe una cosa? Que en esta noche, en esta oportunidad, en este tiempo, podamos decir: sí, Señor, voy a escuchar tu voz. No voy a escuchar a hombres, voy a escuchar tu voz. Iglesia, que Dios te bendiga en esta hora y que toda la paz y la bendición de Dios repose en vuestros corazones y en el mío también. Que Dios les bendiga. Un abrazo en el nombre de Cristo y permanezcamos firmes en Él, escuchando la voz de Dios. Que Dios le bendiga. Amén. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él.